Dios les bendiga, estimados hermanos. Continuamos con nuestro estudio de las doctrinas fundamentales. El día de hoy hablaremos acerca de el bautismo en agua, la tercera y última parte. Dando inicio a nuestro estudio, pues hablaremos del punto número 12, la fórmula bautismal. Creemos que este tema es muy importante porque si alguien no es bautizado en la fórmula bautismal correcta, entonces sus pecados no serán perdonados y la salvación de esta persona estará en peligro. Respecto a la fórmula bautismal, encontramos dos posiciones. Una primera posición que ve en Mateo 28:19 una fórmula bautismal y una segunda posición que ve en Hechos 2:38 una fórmula bautismal. Para salir de dudas vamos a tener que analizar ambas posturas y analizaremos ambos versículos bíblicos. Mateo 28:19. Respecto a este versículo bíblico vemos lo siguiente. Primero, que es una orden o mandamiento. Repito, Mateo 28:19 es una orden o mandamiento. El Señor Jesucristo en Mateo 28:19 está hablando en imperativo, es decir, está dando una orden a quienes a partir de ese momento serán sus apóstoles. Esta orden es la institución del bautismo cristiano y generalmente es conocida como la Gran Comisión y se puede desglosar de la siguiente manera: vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bauticen a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen a estos nuevos conversos a guardar todas las cosas que os he mandado. De que la Gran Comisión fue un mandamiento para los apóstoles y para la iglesia, queda confirmado porque los apóstoles la cumplieron a cabalidad, pues llevaron el mensaje del Evangelio a todo el mundo conocido en aquel entonces. Y la iglesia considera esta su misión principal. Por eso realizó y realiza y seguirá realizando la labor misionera con la finalidad de alcanzar a todo el mundo para Cristo. Dado que se trata de una orden, ¿sí? Dado que Mateo 28:19 es una orden, entonces tiene que necesariamente ser cumplida. El cumplimiento de esta orden está registrada en Hechos 2:38, cuando aquellas como 3,000 personas fueron bautizadas y añadidas a la iglesia. Entonces, número 1, Mateo 28:19 es un mandamiento, ¿sí? Y ese le conoce como la Gran Comisión. Segundo, lo que indica el texto griego de Mateo 28:19. A continuación compartiremos el texto de Mateo 28:19 en su versión griega y también ahí con su traducción al español. Vemos ahí dos versiones, la del texto bizantino y la del texto Nestlé. Quiero que observemos ambos textos y vea que ahí en ambos textos se puede constatar que dice la expresión eisto onoma, ¿sí? La expresión eisto onoma. Disculparán la mala pronunciación del griego. Esta expresión eisto onoma literalmente significa hacia o dentro del nombre. Según Berkov, sobre esta expresión encontramos que dice la preposición eis indica más bien un fin y puede por lo mismo interpretarse con el significado de en relación a o en la profesión de fe en alguien y en la sincera obediencia hacia alguien. La palabra onoma, nombre, se usa en el mismo sentido del hebreo shep, como indicativo de todas las cualidades por medio de las cuales Dios se da a conocer y que constituyen la suma total de todo lo que Él es para quienes le adoran.
Por lo tanto, tenemos que Mateo 28:19 indica que el bautismo es eistu onoma, es decir, en el nombre de Dios. Pues al bautizarse en su nombre, el creyente está demostrando en quién ha puesto su fe y su confianza, porque el nombre de Dios representa su autoridad, su presencia y su poder. Segundo, puesto que Dios es uno, entonces su nombre también es uno. Por eso claramente dice eistu onoma, o sea, en el nombre, en singular. De manera que la deidad, cuyas manifestaciones más conocidas son como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene un nombre que ha sido revelado en la presente dispensación, y es en este nombre en que todos los conversos tienen que ser bautizados. Tercero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa que el converso tiene que ser bautizado en el nombre que recoja estas manifestaciones de Dios. Repito, cuando dice que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está refiriendo a que los conversos tienen que ser bautizados en el nombre que recoja estas manifestaciones de Dios, pues solo este nombre encierra todo lo que es Dios. Por lo tanto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no señala, no indica una fórmula bautismal, sino a que se debe identificar el nombre que revela estas manifestaciones de Dios. Cuarto, al bautizarse en el nombre de Dios, la persona bautizada era introducida en un estado de comunión íntima con Él. Entonces, si solo hay un Dios y la persona es bautizada en el nombre de este único Dios, esa persona entraba en un estado de comunión íntima con ese Dios en cuyo nombre había sido bautizado. Ahora, quizás uno pueda preguntarse, ¿y cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O cuál es el nombre que encierra estas manifestaciones de Dios? Pues este nombre es Jesús, porque Jesús significa Jehová, el Padre, es salvación. Jesús es Emmanuel, Dios Padre con nosotros, según Mateo 1:23. Así que el nombre del Padre es Jesús. El Padre es revelado por medio del nombre de Jesús, según Juan 5:43. Jesús es el nombre de el Hijo, según Mateo 1:21. Jesús es el nombre del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo solo describe la naturaleza de Dios, según San Juan 4:24, y Jesús en su deidad se identifica con el Espíritu Santo en San Juan 14:17. Además, el Espíritu Santo es revelado por medio del nombre de Jesús, según San Juan 14:26. Entonces vemos que cuando dice que el converso debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es necesario que sea este versículo interpretado, es necesario que se conozca cuál es ese nombre, y ese nombre que ha sido revelado es el nombre de Jesús. Tercero, la interpretación de los apóstoles sobre Mateo 28:19. Conocer la interpretación de los apóstoles sobre este versículo es muy importante, pues nos ayudará a no caer en una falsa interpretación y a seguir esa misma línea que ellos siguieron. Si ellos interpretaron Mateo 28:19 con una fórmula
bautismal, entonces debemos de seguir ese ejemplo. Pero si ellos interpretaron Mateo 28:19 de otra manera y no lo vieron como una fórmula bautismal, entonces igual debemos de seguir el ejemplo, la interpretación que ellos realizaron. Los apóstoles no interpretaron la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como una fórmula bautismal, pues no se registra en la Biblia ni un solo bautismo en el que se esté empleando esta fórmula bautismal. Usted puede buscar en todo el Nuevo Testamento y no hay ni un solo caso en el cual alguno de los apóstoles o algún otro creyente bautice a otro repitiendo las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, los apóstoles entendieron Mateo 28:19 y versículos paralelos como son San Marcos 16:15 y 16 y San Lucas 24:47 como una orden que tenía que ser entendida, comprendida y obedecida. Por eso, una vez que fueron bautizados en el Espíritu Santo, ellos no cesaron de predicar y bautizar a los conversos en el nombre de Jesús. Tercero, los apóstoles entendieron que la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en singular porque Dios es uno en el sentido numérico y absoluto de la palabra. Y dado que Dios es uno, entonces su nombre también es uno. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo señala que el nombre de estas manifestaciones de Dios es uno y Él mismo. Cuarto, los apóstoles no tomaron la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como la revelación de una trinidad de personas en Dios, pues eran fieles seguidores del monoteísmo estricto. Ellos entendieron que esto no eran tampoco nombres personales de Dios, ni como un nombre triple de Dios, puesto que la expresión no describe nombres propios, sino que le señala las tres principales manifestaciones del único Dios. Y número 5, los apóstoles entendieron Mateo 28:19 al 20 como una comisión que les encomendaba su Señor. Por eso en los sinópticos se registra como tal. Tanto Mateo como Marcos y Lucas registran esto como una comisión, la gran comisión que Dios les encomienda a sus discípulos, a sus apóstoles y a toda la iglesia. Esto no incluye una fórmula bautismal. Y esto es evidente porque la forma como está registrada esta misma comisión en los sinópticos no repite la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como tendría que ser el caso si es que se tratara de una fórmula bautismal, sino que vemos que más bien en Lucas dice, dice en mi nombre, anuncien en mi nombre, ¿sí? Entonces habla del perdón de pecados en el nombre de Jesús. Entonces vemos cómo se registra de una manera diferente tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas. Esto sucede porque no se trata de una fórmula bautismal. A continuación, analizaremos el pasaje de Hechos 2:38. Hechos 2:38 es el cumplimiento de Mateo 28:19. Primero, Hechos 2:38 es el cumplimiento de Mateo 28:19. Ya hemos demostrado que Mateo 28:19 al 20 es el establecimiento de la Gran Comisión, es un mandamiento, y pues ahora entonces hablaremos de que Hechos 2:38 es el cumplimiento de este mandamiento. ¿Por qué
o argumentamos esto? Pues primero, porque tan pronto como los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, ellos enseñaron y bautizaron en el nombre de Jesús. Eso está claro en Hechos 2:38 y hasta el versículo número 41, ¿sí? Que Pedro les dice a los que le oían que tenían que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y aquel día fueron bautizados como 3,000 personas. Segundo, porque es imposible que los apóstoles, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, que es el que guía a toda verdad, se equivocara en la interpretación de la gran comisión y en el uso de la fórmula bautismal. ¿Sí? Si el Señor les había dicho que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos, ¿sí?, hubieran entendido que se trata de una fórmula, o el Espíritu Santo les hubiera dicho que Mateo 28:19 registra una fórmula bautismal, entonces sería imposible que Pedro se equivocara al responder a la pregunta de los judíos. Pero Pedro no se equivoca, ¿sí? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo que guía a toda verdad. Y lleno de este Espíritu Santo es que Pedro responde que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Tercero, porque todos los bautismos registrados en el libro de Hechos y en las epístolas a las cuales se hace referencia al bautismo, enfatizan que los bautismos se realizaron en el nombre de Jesús como fórmula bautismal. Repito, todos los bautismos registrados en el libro de Hechos y cartas que hacen alusión al bautismo señalan que los conversos fueron bautizados bajo la fórmula bautismal en el nombre de Jesús. Cuarto, porque todos los apóstoles que recibieron la gran comisión estaban presentes aquel día de Pentecostés y escucharon cuando Pedro respondió que el bautismo era en el nombre de Jesús. Y sin embargo, ninguno de ellos llamó a un lado a Pedro o levantó su voz para decir: Pedro, estás equivocado. Jesús dijo que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como fórmula bautismal. No, ninguno de ellos entonces corrige a Pedro, sino que todos ellos están de acuerdo con la interpretación, ¿sí?, de que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es bautizar en el nombre de Jesús como fórmula bautismal, porque este es el nombre que Dios ha revelado en la presente dispensación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segundo, lo que indica el texto griego de Hechos 2:38. También vamos a compartir el versículo de Hechos 2:38 en la versión en griego, tanto del texto bizantino como del texto Nestlé. Ahí pueden observar el texto citado en la versión bizantina y en el texto Nestlé. Y quiero que se fijen en que al comparar ambos textos, se puede constatar que en ambos dice epito onomati, que según Tuggy significa en la frase epito onomati en o sobre, ¿sí? Según Tuggy, la expresión epito onomati significa en o sobre. La Biblia Word, citando el comentario sobre el Nuevo Testamento de Meyer respecto a la preposición epi, describe lo siguiente: en el nombre de Jesucristo, arrepentíos y sed bautizados, se deben realizar en el nombre de Jesucristo, epito onomati yesou,
El comentarista Meyer comenta así sobre la preposición epi, traducida con el significado literal de sobre la base del nombre, para que en el nombre Jesús, Mesías, como el contenido de su fe y confesión, es aquello sobre lo cual descansa el ser bautizado. Comentario del Nuevo Testamento de Meyer, volumen 4, página 66. Respecto a to onomati, el nombre, sabemos que es sinónimo o representa a la persona. Entonces, tenemos que la preposición epi, que significa sobre, señala la base de la autoridad y el objeto de fe. Repito, la preposición epi, que se traduce como sobre, señala la base de la autoridad y el objeto de fe, que en este caso es el Señor Jesucristo, y que se hace presente por medio de su nombre. El bautismo es epito onomate Yesou, o sea, sobre el nombre de Jesús, en la persona de Jesús. Pero como la persona está representada por su nombre, entonces el bautismo tiene que realizarse invocando el nombre de Jesús. Porque al invocar su nombre, su persona se hace presente. Finalmente, afirmamos que las distintas variantes del bautismo en el nombre de Jesús, como son entou onomati, en Hechos 10:48, y eisto onomate en Hechos 19:5, confirman que el sentido de epito onomati de Hechos 2:38 es el de bautizar invocando el nombre de Jesús. Sobre en Tugi sostiene que en la preposición con dativo, su sentido principal es en su página 320. Y según Tugi, sobre la preposición eis con acusativo, el concepto principal es de movimiento para penetrar o entrar en. En el griego moderno ha tomado el lugar de en. A, dice, seguido por lugar o persona. En, a, hacia. Por, entre o para, en la página 280. También queremos aclarar que, como se puede notar, el hecho de que cambie la preposición que acompaña a la fórmula bautismal no cambia el sentido del bautismo ni le quita ningún valor, pues apuntan a la persona de Cristo, por lo que el bautismo puede ser en, hacia o sobre el nombre de Jesús. Tercero, la interpretación de los apóstoles sobre Hechos 2:38. Los apóstoles entendieron que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hace referencia a un solo nombre y que ese único nombre de la deidad al que este mandamiento está haciendo referencia es el nombre de Jesús. La prueba de esto es que el apóstol Pedro, ¿sí?, en presencia de los demás apóstoles, declara que todos los que se arrepientan deben ser bautizados en el nombre de Jesús. Cuarto, ¿se equivocaron los apóstoles en Hechos 2:38? Hacemos esta pregunta porque lamentablemente hay personas que dicen o argumentan lo siguiente: prefiero obedecer a Jesús antes que a Pedro, ¿sí? Y hay otros pues que con todo orgullo y sin ninguna vergüenza dicen los apóstoles se equivocaron en Hechos 2:38. Este tipo de declaraciones evidencian la desvergüenza de quienes la sostienen y cuán grande es su falta de temor de Dios. Pues al afirmar esto,
Primero, hacen de los apóstoles un grupo de rebeldes y desobedientes a la orden de su maestro. A esto queremos decir que si los apóstoles que acababan de ser bautizados y sellados en el Espíritu Santo fueron rebeldes y desobedientes, entonces los que hacen tales afirmaciones respecto a ellos, ¿qué son? Segundo, le restan autoridad y validez a las Sagradas Escrituras, ya que si Pedro y los demás apóstoles desobedecieron al Señor Jesús, entonces tendríamos que desechar sus escritos y sus enseñanzas y considerarlos como no autoritativos, pues fueron escritos por un grupo de rebeldes. Tercero, las declaraciones hacen ver que la Biblia se contradice a sí misma y dan armas a quienes la menosprecian y pues la tratan como un libro lleno de contradicciones. Y finalmente, estas declaraciones solo muestran el grado de ignorancia y de falta de temor de Dios de quienes las afirman. Pues bastaría con leer de forma objetiva lo que está escrito para entender que los apóstoles en ningún momento se rebelaron ni desobedecieron, sino que ellos cumplieron a fidelidad el mandamiento del Señor. Quinto, ¿es el bautismo en el nombre de Jesús solo para los judíos? Queremos también responder a esto, ya que hay algunos que afirman que el bautismo en el nombre de Jesús es solo para judíos. A ello, primero decimos que si afirman que el bautismo en el nombre de Jesús es solo para los judíos, están reconociendo que el bautismo en el nombre de Jesús es bíblico. Y en eso estamos de acuerdo. El bautismo en el nombre de Jesús es bíblico, es lo correcto. Y están reconociendo, ¿sí?, que el bautismo en el nombre de Jesús fue desplazado por el bautismo en la fórmula trinitaria, lo cual también es correcto, ¿sí? Entonces, bíblicamente hablando, se describen bautismos en el nombre de Jesús, pero ya con el paso del tiempo, este bautismo fue desplazado por la fórmula trinitaria. Si el bautismo en el nombre de Jesús es solo para los judíos o para los que rechazan a Jesús como Mesías, entonces tendrían que aceptar que los judíos de ahora y todos los que ahora rechazan a Jesucristo como Mesías tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús en la actualidad. ¿Sí? Repito, si dicen que el bautismo en el nombre de Jesús es solo para los judíos, entonces los judíos de ahora también tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Y no solo ellos, sino todos los que lo rechazan como Mesías, lo cual indicaría que este bautismo sigue vigente. ¿Sí? Y es verdad en eso, el bautismo en el nombre de Jesús sigue vigente para todo aquel que cree. Y queremos finalmente afirmar que el bautismo en el nombre de Jesús no fue solo para los judíos, pues la Biblia muestra a familias e iglesias de origen gentil o griego siendo bautizadas en el nombre de Jesús, como ya lo veremos más adelante. Y 6. ¿Señala el libro de Hechos una o varias fórmulas bautismales? La existencia de variantes en la fórmula bautismal en el nombre de Jesús, registradas en el libro de los Hechos, allá en Hechos 2:38, 8:16, 10:48 y 19:5, ha llevado a que algunos se pregunten en cuál de estas variantes es que tiene que ser bautizado o cuál de ellas pues es la más importante
Y aún otros dicen, ya que hay tantas variantes, pues ninguna de ellas describe una fórmula bautismal. Bueno, vemos ahí los versículos. En Hechos 2:38 dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En Hechos 8:16 dice, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos 10:48 y 19:5 dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. A los que se preguntan en cuál de estas variantes debe realizarse el bautismo, pues les respondemos que las variantes no indican la supremacía de una sobre otra, sino que todas señalan, apuntan a que el bautismo debe de ser realizado en el nombre de Jesús, o que siempre el bautismo, para que tenga validez, debe de incluir el nombre de Jesús. A los que pretenden por la presencia de estas variantes decir que no se trata de una fórmula bautismal, pues le respondemos que el registro de estas variantes a la fórmula bautismal en el nombre de Jesús, más bien indica y evidencia que el bautismo siempre fue realizado usando el nombre de Jesús como fórmula bautismal. Y por eso es que el nombre está presente en todas las variantes. Séptimo, la interpretación trinitaria de Hechos 2:38 y pasajes paralelos. Los trinitarios y todos los que niegan el bautismo en el nombre de Jesús, tratando de justificar su práctica equívoca, han llegado al punto de torcer las escrituras. Y esto es lamentable, porque ellos dicen que cuando la Biblia registra o que cuando los apóstoles dicen bautices en el nombre de Jesucristo o bautices en el nombre del Señor Jesús o bautices en el nombre de Jesús, esto debe de entenderse como bautícese en la autoridad o por su orden, pero que no quiere decir que el bautismo ha de usarse en el nombre de Jesús como fórmula bautismal. Ante estas afirmaciones, queremos sostener que, por supuesto que el bautismo se realiza bajo la autoridad y en obediencia al Señor Jesús, pues Él es quien instituye el bautismo, ¿sí? Estando revestido de toda autoridad y potestad en el cielo y en la tierra, según Mateo 28 del 18 al 20. Por lo que, en vez de negar que el bautismo se debe administrar bajo la fórmula bautismal en el nombre de Jesús, lo más aceptable es que el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo, revestido de toda autoridad o de toda potestad, establece, manda, ordena el bautismo de todos los creyentes usando su nombre como fórmula bautismal, ya que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repito entonces, el bautismo no solo es bajo la autoridad, ¿sí?, sino en obediencia al Señor Jesús, porque Él lo instituyó. Por lo tanto, el bautismo se realiza en el nombre de Jesús como fórmula bautismal, ya que Él lo ordena o lo instituye revestido de toda autoridad, ya que Él establece el bautismo de todos los creyentes y ordena el uso de su nombre como fórmula bautismal, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser
salvos. Y negar el bautismo en el nombre de Jesús como fórmula bautismal para interpretarlo como bajo la autoridad de Jesús contradice la enseñanza bíblica de que hubo invocación del nombre de Jesús en el bautismo de los conversos, como está registrado en Hechos 22:16, en Santiago 2:7 y Primera de Corintios 1:13. Y contradice la práctica apostólica del bautismo invocando el nombre de Jesús según Hechos 8:16 y 19:5. Por lo tanto, el bautismo no solo es bajo la autoridad de Jesús, sino usando su nombre como fórmula bautismal. 13. El testimonio bíblico del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Y ahí encontramos o nos vamos a referir a quienes fueron bautizados en el nombre de Jesús. Como podemos observar, encontramos que la iglesia judía, los judíos de Pentecostés, se bautizaron en el nombre de Jesús en Hechos 2:38. La iglesia de Samaria, que fueron bautizados por Felipe, también se bautizaron en el nombre de Jesús según Hechos 14:16. La iglesia gentil, la que nacen en la casa de Cornelio, también fueron bautizados en el nombre de Jesús por el apóstol Pedro y sus acompañantes en Hechos 10:44 al 48. Los discípulos de Juan el Bautista también fueron bautizados en el nombre de Jesús en Hechos 19 del 1 al 5 por Pablo y sus acompañantes. Saulo de Tarso fue bautizado en el nombre de Jesús por Ananías en Hechos 22 del 13 al 16. La iglesia de Corinto fue bautizada en el nombre del Señor Jesús, según 1 Corintios 1:13. La iglesia de Roma fue bautizada en el nombre de Jesús, según Romanos 6 del 3 al 4. La iglesia de Galacia fue bautizada en el nombre de Jesús, según Gálatas 3:27. Podemos ver que pues el bautismo en el nombre de Jesús fue para judíos y no judíos. Es decir, es para todos. 14. Testimonios sobre el bautismo en el nombre de Jesús. En este punto vamos a ver algunos testimonios acerca de la veracidad y la vigencia del bautismo en el nombre de Jesús. Y vamos a citar a diferentes fuentes. Tenemos primero el testimonio de enciclopedias y diccionarios. Número 1. Enciclopedia de Religión y Ética. Esta enciclopedia dice, en su sección 2 sobre el método del bautismo, afirma que la fórmula utilizada fue en el nombre del Señor Jesucristo o alguna frase homónima. No hay evidencia para el uso del nombre trino. Enciclopedia de Religión y Ética, bautismo, método del bautismo, página 384. La Enciclopedia Británica, ¿sí? Sobre el mismo tema dice, la enseñanza de los apóstoles de hecho prescribe el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en la página siguiente habla de aquellos que han sido bautizados en el nombre del Señor, la fórmula bautismal del Nuevo Testamento. En el siglo III, el bautismo en el nombre de Cristo todavía estaba tan extendido que el Papa Esteban, en oposición a Cipriano de Cartago, lo declaró válido. El Papa Nicolás, sin embargo, en la Responsa ab Consulta Bulgarorum, permitió que el bautismo fuera válido tanto en el nombre de Cristo como en los hechos. Ursinos, un monje africano, Hilario, en el sínodo de Nemours en 1284 después de Cristo, también afirmó que el bautismo en el nombre solo de Cristo era válido. Enciclopedia Británica
en su entrada sobre el bautismo, punto número 5, la fórmula bautismal, volumen 3, páginas 365 al 366. La Enciclopedia Católica dice lo siguiente: ha existido una controversia teológica sobre la cuestión de si el bautismo dado en el nombre de Cristo fue considerado válido alguna vez. Puntos suspensivos. Santo Tomás, San Buenaventura y Alberto Magno son invocados como autoridades para esta opinión y declararon que los apóstoles actuaban de tal modo por dispensa especial. Otros escritores, tales como Pedro Lombardo y Hugo de San Víctor, sostienen también que dicho bautismo sería válido, pero no hablan acerca de una dispensa para los apóstoles. Enciclopedia Católica, Materia y Forma del Sacramento, sección 2, la forma. Entonces también vemos que los grandes eruditos de la Iglesia Católica afirmaron que era válido el bautismo en el nombre de Jesús. El diccionario de Jesús y los Evangelios dice lo siguiente: en griego, la expresión en el nombre de lleva aparejada la idea de perteneciente a alguien, pero la frase hebrea equivalente quería decir con relación a, definiendo así el propósito del acto. Puede ser que la frase fuera descriptiva de la naturaleza del bautismo cristiano y que pronto se convirtiera en el marco de la confesión de fe bautismal del candidato o en una fórmula pronunciada por quien administra el bautismo. Quinto, el diccionario de la Biblia respecto al bautismo dice: la Iglesia ha vuelto a bautizar en el nombre de Jesús. Sea como fuere, la Iglesia empieza a bautizar en nombre de Jesús, no en la línea de las purificaciones bautistas esenias, sino para ratificar el cumplimiento escatológico de aquello que Juan había invocado y anunciado. El Nuevo Diccionario de Teología dice: en Éfeso, habiéndose encontrado con algunos discípulos que habían sido bautizados solo en el bautismo de Juan, les invitó a hacerse bautizar en nombre de Cristo. Al oírlo, se bautizaron en el nombre de Jesús el Señor. Página 187. A continuación citamos Biblias y comentarios bíblicos. La Biblia de Jerusalén, del 1975, en su explicación sobre Mateo 28:19, dice: es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico, establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Confróntese con Hechos 1:5 y Hechos 2:38. La Biblia Nácar Colunga de 1985 sobre Hechos 2:38 dice: la misma fórmula se repite varias veces en los Hechos. Confróntese con Hechos 8:16, 10:48, 19:5. Entre los antiguos hubo muchos que creyeron ser esa la fórmula con que se administraba entonces el bautismo. Página 40. En el comentario Tyndale del Nuevo Testamento sobre Mateo 28:19 se lee: puede ser que la verdadera explicación de por qué la iglesia temprana no comenzó de una vez a administrar el bautismo en el nombre triple es que las palabras de Mateo 28:19 no eran designadas originalmente por nuestro Señor como una fórmula bautismal. El comentario al Nuevo Testamento respecto a Hechos 2:38 dice: Pedro instruye a la gente que el bautismo debe ser hecho en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El perdón de pecados ocurre solo a través de Cristo como resultado de su muerte y resurrección. Véase Romanos 6 del 1 al 4, página 83. Y este mismo comentario en el versículo o sobre el versículo 10:48 dice: sigue la forma común de bautizar en aquellos días. Hechos 2:38,
8:16, 19:5. Por lo tanto, cuando en los tiempos apostólicos un creyente era bautizado en el nombre de Jesucristo, él declaraba que como candidato para el bautismo se estaba identificando completamente con ese nombre. Página 276. El comentario bíblico internacional en Hechos 19 del 4 al 5 dice: Pablo les recuerda que Juan había dicho a la gente que tenían que creer en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Estaba claro que tenían que dar un paso. Por eso, tras escuchar las palabras de Pablo, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Versos 4 y 5, página 1401. El comentario bíblico ilustrado de Baker sobre Hechos 2:38 dice: el señorío de Jesús tiene varias implicaciones. Primero, a través de su nombre, los pecados de uno pueden ser perdonados. Hechos 2:38a. Segundo, debido a su papel paradigmático en la historia de la salvación, aquellos que se bautizan en su nombre recibirán el espíritu escatológico. Hechos 2:38b al 39a. Finalmente, debido a su señorío universal, incluso aquellos que están lejos, Hechos 2:39b, podrán experimentar esta salvación escatológica. Página 761. Y sobre Hechos 10:46 al 48 dice: como en el evento de Pentecostés, donde el pueblo de Dios experimentó el milagro de las lenguas, estos gentiles también reciben este regalo cuando son aceptados como iguales a los creyentes judíos, en 10:46. En respuesta a la manifestación de la aprobación divina, Pedro también los bautizó en el nombre de Jesucristo. 10:48, página 769. Y comentando Hechos 19, 2, 5 y 6 dice: debido a que no recibieron el Espíritu Santo, 19:2, Pablo les predica y son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Y luego el Espíritu Santo viene sobre ellos, en el 19:6. Lucas deja en claro que para recibir el Espíritu, uno tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. La recepción del Espíritu se equipara con la sumisión al señorío de Jesús. Página 779. El comentario bíblico Moody sobre Hechos 2:38 dice: Pedro respondió que la misericordia de Dios era capaz de perdonar aún este pecado. Una doble reacción se requería: arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Página 149. El comentario bíblico pentecostal sobre Hechos 2:38 dice: la ordenanza del bautismo debe hacerse en el nombre de Jesucristo. Esta expresión puede usarse como fórmula bautismal, pero tiene un significado mayor. El bautismo administrado en el nombre de Jesús reconoce su autoridad y señorío. Página 638. El comentario de Ratisbona al Nuevo Testamento sobre Hechos 2:38 dice: con la fórmula bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesús, fórmula que usan los Hechos, se da a saber que el rito bautismal se efectúa al mismo tiempo que se pronuncia o se invoca el nombre de Jesús. F. Bruce, en su comentario sobre el libro de los Hechos, en su entrada sobre Hechos 2:38, dice: el bautismo se administra en el nombre de Jesucristo, no solo por su autoridad, sino también probablemente en el sentido de que la persona que se bautiza invocaba o confesaba su nombre. Confróntese con Hechos 22:16. Además,
Al parecer, la persona que administraba el bautismo invocaba el nombre de Jesús sobre los convertidos a medida que eran bautizados. Confróntese con Hechos 15:17, página 78. Como podemos ver en los comentarios o testimonios citados, se atestigua que el bautismo en el nombre de Jesús es el bautismo bíblico. Fue practicado por los apóstoles, por la iglesia del primer siglo, y nosotros, como continuación de esa iglesia, también debemos de ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El punto número 15, el rebautismo. Sobre este tema, pues parece sorprendente, ¿no? Hablar de rebautismo. Hay algunos que dicen, no, yo ya me bauticé una vez y ya con eso es suficiente. Bueno, a este respecto, pues queremos simplemente decir que el rebautismo es necesario solo si es que se ha sido mal bautizado o si es que el candidato ha sido anteriormente bautizado en cualquier otra fórmula bautismal que no sea el nombre de Jesús. Y allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 19:5, encontramos, aunque no refiriéndose a nuestra realidad actual, pero sí encontramos que los discípulos de Juan el Bautista, que ya habían sido bautizados, fueron rebautizados o vueltos a bautizar. ¿Por qué? Porque solamente tenían el bautismo de Juan, pero no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ahora, en nuestros tiempos, ciertamente nadie tiene el bautismo de Juan, pero sí existen personas que han sido bautizadas con una fórmula bautismal que no es el nombre de Jesús. Estas personas necesariamente necesitan ser bautizadas nuevamente en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y para ello, pues no es simplemente que la persona diga, se vaya al cura o se vaya allá a su pastor y le diga, ¿sabe qué? He leído en la Biblia que tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús, así que bautíceme en el nombre de Jesús. No, sino que es muy importante y recordemos lo que sucedió con aquellos hombres que pues pretendían echar fuera demonios invocando el nombre de Jesús, pero que como no tenían a Cristo en su corazón, no tenían el nombre de Jesús invocado en ellos, entonces el demonio pudo más que ellos y los avergonzó. Entonces, para ser bautizados en el nombre de Jesús, tenemos que recurrir a alguien, ¿sí? A una iglesia, a un pastor que sí haya sido bautizado en el nombre de Jesús, que sí tenga el nombre de Cristo invocado en su vida. Por lo tanto, te invitamos a analizar tus convicciones, a leer la Biblia con fidelidad y a que puedas tú también revisar cómo fuiste bautizado. ¿Te invocaron el nombre de Jesús cuando fuiste bautizado? Si lo invocaron, ¿sí? Entonces, y fuiste bautizado por alguien que también fue bautizado en el nombre de Jesús, entonces pues está bien, adelante, persevera hasta el fin. Pero si no has sido bautizado, tienes que recurrir, buscar una iglesia donde sí se bautice en el nombre de Jesús para que tú también seas bautizado en este nombre para el perdón de los pecados. Les agradecemos por llegar hasta el final y te instamos a que puedas compartir también este tema para que más personas conozcan la sana doctrina y en especial este tema tan importante sobre el bautismo en el nombre de Jesús.
Que Dios te bendiga grandemente.